Estás aquí por una razón que va más allá de la curiosidad, y lo sabes. No estás buscando una frase bonita para colgar en la nevera, ni un truco superficial que se desinfla al día siguiente. Estás buscando algo que cambie el peso específico de tu presencia, que transforme la forma en que una memoria afectiva te interpreta y que, sin empujar nada, vuelvan a encender una emoción que parecía apagada. Si te quedas hasta el final, vas a recibir la pieza que casi nadie entrega. Una activación única, precisa y medible en tu propio cuerpo, que no requiere insistencia ni persecución, y que actúa como un punto de inflexión en su memoria emocional. No voy a revelar todavía el mecanismo exacto, porque necesitas construir el terreno interno donde esa activación puede imprimirse sin distorsión. Pero te lo adelanto con absoluta claridad. Al final, cuando ya hayas entendido qué sabotea y qué potencia tu magnetismo, habrá un momento singular en el que tendrás que ejecutar algo una sola vez con la emoción correcta, en el segundo correcto y con el sello correcto. Ese instante es el que puede cambiar todo. Sé que vienes con preguntas que arden. ¿Por qué si yo pongo de mi parte la distancia sigue creciendo? ¿Por qué cuanto más intento, menos respuesta recibo? ¿Por qué los silencios que antes atraían ahora se sienten como muros? La respuesta no está en más intentos, sino en un intento de otra naturaleza. No se trata de sumar acciones dispersas, se trata de disparar una experiencia con tanta coherencia interna que el cuerpo del otro la clasifique como relevante e inevitable. Lo que has llamado indiferencia muchas veces es una huella emocional mal entrenada, un recuerdo vinculado a emociones de desgaste, a microtensiones, a expectativas que pesan. Para reescribir esa huella no necesitas 100 mensajes ni una estrategia social. Necesitas una sola experiencia lo suficientemente intensa y ordenada como para que el cuerpo la reconozca como nueva ruta. Y sí, eso se puede crear. Pero no desde la urgencia, sino desde la precisión. Quiero que imagines por un segundo que tu estado interno es un lenguaje biológico que el otro escucha, aunque no quiera. No me refiero a palabras ni gestos evidentes. Hablo del ritmo en tu respiración, de la música de fondo que hace tu corazón cuando sostienes una emoción elevada, del tipo de energía que recorren tus microexpresiones cuando no estás luchando por un resultado. Ese lenguaje no grita ni suplica, simplemente emite una señal consistente, que su sistema nervioso aprende a identificar como calma y deseo al mismo tiempo. Cuando esa señal aparece, una sola vez, con la intensidad y la limpieza correctas, el cuerpo del otro no la archiva como ruido, la prioriza. Por eso no necesitas 10 oportunidades, necesitas una ejecutada con maestría. Y por eso, también, no puedo darte la secuencia completa todavía. Antes voy a enseñarte a limpiar el canal por el que saldrá tu señal. Este no es un juego de palabras bonitas ni de psicología de supermercado. Es un proceso deliberado para pasar de la reactividad a la coherencia. Reactividad es responder a lo que te falta. Coherencia es producir en ti la emoción que quieres recibir. Cuando te alineas, hay un punto en que lo de afuera deja de arrastrarte y tú pasas a ser la causa. Y aquí ocurre algo que a muchos les cuesta aceptar. El momento más poderoso del proceso no sucede cuando obtienes una respuesta del otro. Sucede cuando tu cuerpo entra en ese estado donde, incluso si no hay respuesta inmediata, tú sigues emitiendo la misma frecuencia con estabilidad. Ese estado, buscado y encontrado con método, es el que convierte una sola acción en un catalizador. Tal vez pienses que todo esto suena abstracto, pero no lo es. Piensa en esas pocas veces donde una vivencia te cambió de dirección por completo. Un abrazo que te colocó en paz sin palabras. Una mirada que te hizo recordar por qué valía la pena intentar. Una conversación corta que reorganizó tu mundo interno. No necesitaste semanas de estímulos. Necesitaste un momento inequívoco. Eso es lo que vamos a construir al final de este recorrido. Un momento inequívoco. La diferencia es que ahora no esperarás a que suceda por azar. Lo vas a crear con intención,
con un estado diseñado y con un sello emocional que el cuerpo registra como verdad. Para llegar ahí, primero vamos a desmontar lo que sabotea el resultado, porque es inútil encender una luz en un cuarto lleno de humo. El humo son las microconductas de carencia, la respiración acelerada que no notas cuando piensas en él, la tensión que se dispara en tus hombros cuando miras el teléfono, la historia mental que te cuenta que, si no actúo ahora, lo pierdo. Todo eso habla por ti antes que tus palabras. Si el otro ha aprendido a asociarte con esa vibración, aunque sea de forma sutil, su cuerpo se protege. No es personal, es biológico. Y así como se aprende una protección, también se puede desaprender, pero solo cuando tú dejas de ejecutar el guión de ansiedad y entrenas el guión de presencia. Hay algo más que debes entender antes de avanzar. La intensidad no es gritar. La intensidad es densidad emocional. Una emoción elevada, sostenida en silencio con el cuerpo presente, tiene más densidad que 1000 explicaciones. Cuando esa densidad se activa, una sola exposición deja marca. Por eso vamos a trabajar para que tu emoción no sea espuma, sino una corriente subterránea que se siente aunque no se vea. La buena noticia es que no necesitas horas para lograrla. Necesitas una puerta de entrada precisa y un camino corto pero profundo. La mala noticia, si quieres llamarla así, es que no sirve fingirla. El cuerpo detecta lo impostado, y el cuerpo del otro también. No te pediré que creas a ciegas. Te pediré que pruebes en tu propio sistema lo que significa entrar en un estado de coherencia donde la respiración guía a la mente y no al revés. Donde la gratitud no es una palabra sino una sensación táctil en el pecho. Donde el recuerdo deja de doler porque cambiaste la química con la que lo sostienes. Cuando consigas eso, aunque sea por unos segundos, entenderás por qué una sola intervención en el instante correcto puede activar una reacción en cadena. Y entenderás, también, por qué hemos comenzado sin precipitar la revelación principal. Porque si la ejecutas desde el estado equivocado, se debilita. Si la ejecutas desde el estado correcto, se vuelve inolvidable. Quiero que te hagas una promesa silenciosa ahora mismo. No vas a correr. No vas a saltarte los pasos ni a buscar atajos. Te vas a permitir aprender a manejar tu energía igual que alguien aprende a afinar un instrumento. Al principio, quizás te sorprenda lo simple que es el cambio cuando el gesto es exacto. Pero esa exactitud requiere que te quedes conmigo, que escuches los matices, que notes los detalles que casi siempre pasas por alto. El segundo en el que tu respiración cae, la palabra interna que te quita fuerza, el gesto mínimo que te roba presencia. Los vamos a corregir uno por uno, para que, cuando llegue el momento, tu señal salga limpia. Y sí, habrá una guía concreta al final, con el cuándo, el cómo y el cuánto. Habrá un cierre con un sello emocional que no se dice en voz alta, porque no está hecho de palabras, sino de una certeza que tu cuerpo aprenderá a sostener durante segundos que parecen eternos. Ese sello es la pieza que la mayoría nunca recibe, no porque sea difícil, sino porque pocos llegan con el estado preparado para sostenerlo. Tú vas a llegar. Aquí te voy a llevar. Respira y ubícate en el presente. Lo que viene a continuación no es teoría para archivar, es el primer ladrillo de un puente que te conduce a ese instante único que todavía no te revelo, pero que ya está esperándote al final de este recorrido. En la siguiente parte vamos a encender la promesa de todo este proceso y a explicarte por qué un solo acto, ejecutado desde la coherencia, tiene más poder que 100 acciones nacidas del miedo. Y cuando lo entiendas, empezarás a sentir que lo imposible se mueve, aunque aún no lo veas. Y ahora que ya sentiste cómo el aire cambió de densidad en la habitación y comprendiste que la prisa no es tu aliada sino la precisión, entremos juntos en la promesa real de este recorrido y en la regla de oro que sostiene todo lo que viene. Porque si en la primera parte abrimos una puerta, en esta vas a cruzarla con los 2 pies y vas a ver por qué un solo acto, ejecutado desde un estado interno coherente,
puede pesar más que meses de intentos desordenados. Y también por qué esa coherencia no es una metáfora motivacional, sino un fenómeno fisiológico que reorganiza tu química emocional, tu presencia y la lectura que el otro hace de ti sin que tú lo anuncies con palabras. Porque lo que comienza a moverse aquí es el eje desde el que te relacionas contigo primero y con él después. Y eso, cuando se alinea, convierte tu presencia en un imán silencioso que no empuja, no exige, no ruega. Solo emite una señal limpia y constante, que el sistema nervioso del otro reconoce como alivio y atracción al mismo tiempo. Y por eso no la descarta, por eso no la racionaliza, por eso no la olvida. La promesa, entonces, no es un truco que active botones secretos para manipular reacciones. La promesa es un cambio de estado sostenido el tiempo suficiente como para que una sola experiencia quede registrada en los circuitos que gobiernan la memoria emocional y, al quedar registrada, recodifique tu huella en su cuerpo. Porque el cuerpo es un archivo vivo que decide qué recordar y qué olvidar, según la intensidad y la coherencia de lo que siente. Y aquí la palabra clave es coherencia. Cuando tu respiración, tu ritmo cardíaco, tu lenguaje interno y la emoción que eliges sostener apuntan en la misma dirección, tu biología entra en un modo de orden que se percibe como paz con brillo, como firmeza suave, como esa calma que no es tibieza sino certeza. Y esa certeza modifica tu voz, tu mirada, tu postura, y hasta el modo en que ocupas el espacio. Y aunque parezca imperceptible para quien no sabe mirar, el cuerpo del otro lo nota. Y lo nota no porque entienda conceptos, lo nota porque su propio campo emocional se regula por resonancia y encuentra en el tuyo un punto de referencia más estable que su ruido. La regla de oro que mantiene todo esto de pie es brutalmente simple, y por eso a muchos les cuesta aplicarla. Primero te transformas tú, luego cambia el vínculo. Primero eres causa, luego aparece el efecto. Primero eliges tu frecuencia, luego la realidad aprende a tratarte en consecuencia. Y sí, lo sé, una parte de ti quiere una fórmula que actúe afuera como si la palanca estuviera en las manos del otro. Pero aquí la única palanca que funciona sin romperte es la que mueves por dentro. Porque cuando tu cuerpo aprende a sostener una emoción elevada con intención clara, el resto deja de ser una carrera por resultados y se convierte en una consecuencia lógica de una señal bien emitida. Y esa señal no pide permiso, no se justifica, no compite. Simplemente está, se siente y permanece el tiempo suficiente para dejar huella. Ese es el motivo por el que una sola intervención, bien hecha, puede superar 100 conversaciones con argumentos y explicaciones. Porque el argumento discute con la mente y la mente defiende sus historias. Pero la experiencia ordenada habla al cuerpo, y el cuerpo no discute con lo que le da paz y sentido. Y cuando el cuerpo del otro te registra como un lugar donde la respiración se hace más lenta, donde el pecho se suelta 1 milímetro, donde la tensión baja sin esfuerzo, esa memoria busca repetirse sin que él sepa trazar el mapa. Y ahí es donde deja de importarte el cómo y el cuándo, porque el patrón que antes te rechazaba se vuelve poroso. Y ya no le basta con hablarse a sí mismo de lo que debería hacer. Ahora lo siente, y cuando lo siente, su mente llega tarde a una conclusión que su pecho ya tomó hace rato. Nada de esto ocurre si tú llegas con el cuerpo en guerra consigo mismo. Por eso vamos a encender con cuidado el mecanismo que te saca de la carencia encubierta. Esa que se disfraza de «solo quiero claridad» o «solo quiero cerrar ciclos». Pero por dentro vibra urgencia, porque la urgencia contamina la señal, hace ruido, acelera la respiración, tensa el diafragma y le dice al otro, si vienes, me estabilizas, si no vienes, me rompo. Y nadie quiere convertirse en el respirador artificial de otro. Por eso la primera responsabilidad es tu oxígeno propio, tu sistema respiratorio emocional en orden, tu cuerpo aprendiendo a producir su propia fuente de regulación. Y cuando eso ocurre, algo precioso se enciende. La energía que antes querías arrancarle a su presencia comienza a nacer de la tuya. Y entonces tu gesto pierde desesperación, tu voz pierde filo,
Tu mirada deja de pedir y empieza a ofrecer. Y desde ese lugar, una sola experiencia se vuelve suficiente. Porque lo que ofreces ya no es una negociación, es una referencia de bienestar. Imagina por un momento que pudiéramos observar el antes y el después con una cámara lenta. Antes, tú con el pecho apretado lanzando pequeñas señales contradictorias que dicen «ven», pero huelen a miedo y a control. Después, tú con la respiración en cadence suave, sosteniendo una emoción elevada que no depende de su reacción. Y entonces, cuando te acerques, aunque no digas nada, tu presencia se sentirá distinta y el otro la leerá sin saber cómo. Y esa lectura no será un razonamiento, será una sensación de ajuste fino que se parece a la experiencia de entrar en una habitación ordenada después de un día de caos. Y es imposible no querer quedarse un poco más en un lugar donde la mente descansa y el corazón se siente seguro, no por promesas, sino por la química que destila ese espacio. Te prometí claridad y te la doy sin maquillaje. El plan de vuelo de este proceso tiene 3 capas que se elevan una sobre otra, hasta el momento clave. Primero viene el reseteo emocional para neutralizar la huella de carencia que contamina tu señal sin que lo notes. Luego la inducción de coherencia para que aprendas a encender en ti esa emoción elevada que orquesta tus sistemas. Y por último el acto único, la intervención de una sola vez que capitaliza las 2 capas anteriores y marca la memoria con una experiencia inequívoca. Y cada capa tiene su tiempo, su intención y su puerta de salida. Y si las recorres en orden, al final no necesitarás repetir ni insistir, porque lo que hiciste habrá sido suficiente. Y si sientes impaciencia ahora mismo, úsala como combustible para permanecer y no como excusa para precipitarte, porque precipitarse es el modo más rápido de hablar con el lenguaje equivocado en el momento justo. Para que entiendas que esto no es teoría encerrada en una vitrina, quiero contarte la dinámica que he visto repetirse una y otra vez en quienes logran desbloquear lo que parecía definitivo. Y no voy a disfrazarlo de milagro, voy a mostrártelo con la honestidad de quien conoce el peso de las pequeñas diferencias. Porque la diferencia entre quien transforma un vínculo y quien se desgasta empujando casi siempre está en el estado desde el que hace las cosas, no en la lista de cosas que hace. Por ejemplo, cuando Andrea llegó, su lenguaje era impecable en mensajes y sus conversaciones eran razonables, pero su cuerpo aún hablaba la gramática de la angustia, respiración alta, mirada en alerta, un imperceptible temblor en las manos cada vez que su nombre aparecía en la pantalla, y aunque nadie lo nombraba, todo eso escribía capítulos invisibles. Y cuando Andrea ordenó el estado primero, redirigió su atención a convertirse en un lugar donde la vida se siente más fácil. Practicó una emoción elevada sin pedir nada a cambio, y ejecutó la intervención en el momento preciso. Lo que cambió no fue la cantidad de acciones, fue la calidad de la impresión que dejó, y desde ahí lo que parecía improbable se volvió estadísticamente plausible, porque su señal dejó de pelear por espacio y se convirtió en el espacio mismo. Si percibes dentro de ti una resistencia que dice, no debería ser tan difícil, el amor tendría que bastar, honra esa voz, pero no te quedes atrapada en su queja, porque amar no es suficiente cuando el mapa neuroemocional asocia tu presencia con agotamiento. Lo suficiente es aprender a reescribir el mapa con una experiencia que capture una emoción distinta y la selle. Y eso sí está en tus manos, eso sí puede entrenarse. Eso sí puede activarse sin sacrificar tu calma ni tu dignidad. Y aquí es donde esta parte se vuelve la bisagra entre lo que eras y lo que vas a crear. Porque el simple hecho de elegir entrenar coherencia ya desafía el guión antiguo que te tenía reaccionando al vaivén del otro. Quiero que te escuches en este instante mientras lees y te preguntes con honestidad si no has estado confundiendo movimiento con avance. Porque moverte mucho no significa avanzar si te mueves en círculos dentro del mismo estado. Y lo que este proceso te propone es moverte una sola vez desde otro estado para no volver al punto de partida. Y sí, sé que hay una parte que teme soltar la vieja estrategia por miedo a quedarse sin nada. Pero la verdad secreta que nadie te dijo
es que ya estás sin eso que buscas cuando insistes desde la carencia. Y lo único que te queda por ganar es una versión de ti que ya no pide permiso para sentirse completa. Y esa versión, paradójicamente, es la que el otro reconoce como hogar cuando decide volver. No voy a revelarte aún la arquitectura íntima del acto único, porque necesitarías memorizarla desde la mente. Y la mente, sin el cuerpo alineado, la ejecutaría como un trámite. Y aquí no hay trámites que sirvan. Aquí hay experiencias que dejan huella o no dejan nada. Por eso esta parte termina en una instrucción clara y en una promesa firme. La instrucción es que te comprometas contigo a no correr y a permanecer para aprender el orden. La promesa es que al final recibirás el guión completo con tiempos, respiraciones, foco emocional y el sello final que convierte la experiencia en una impresión persistente. Y la razón por la que ese guión se entrega al final es exactamente la que ya aprendiste hoy. Porque el poder no está en las palabras del guión, está en el estado que las sostiene. Si has llegado hasta aquí, ya diste el paso que la mayoría evita, el de mirar hacia adentro con valentía y elegir convertirte en causa en lugar de seguir mendigando efectos. Y ese pequeño giro de dignidad silenciosa es el preludio perfecto para lo que viene. Porque en la siguiente parte vamos a traducir esta promesa en el mapa concreto del viaje. Vas a ver con precisión qué aprenderás en cada tramo. Y por qué cada tramo prepara tu cuerpo para que ese único momento final no sea una ilusión efímera, sino una marca imborrable. Y cuando lo veas claro sentirás que todo empieza a encajar como si siempre hubiera estado esperando este orden. Así que respira, sostén esta calma que estás fabricando y acompáñame a la parte siguiente, donde el trayecto entero se revelará ante ti como una escalera que asciende peldaño a peldaño, hasta ese instante que cambiará la forma en que te recuerdan. Ahora que ya entendiste por qué una sola experiencia, si nace del estado correcto, puede pesar más que meses de intentos sin dirección, necesito que veas el mapa completo del viaje, para que tu mente suelte la ansiedad de no saber qué viene, y tu cuerpo pueda entregarse a la experiencia con la seguridad de quien camina un terreno conocido. Porque este camino no es una colección de ideas sueltas, ni una inspiración pasajera. Es una progresión meditada donde cada tramo prepara al siguiente, hasta dejarte frente a ese instante único que aún no revelaré en detalle, pero que ya puedes intuir como la cima inevitable de todo lo que vamos a construir juntos. Y para que el mapa se imprima en ti de forma viva, vamos a recorrerlo con una narrativa que tu sistema nervioso pueda seguir sin esfuerzo, como quien escucha una historia, y sin darse cuenta, aprende a respirar distinto, a pensar distinto y a sentir desde un lugar que antes parecía inaccesible. Primero vas a atravesar el umbral del reseteo emocional, no como un acto de voluntad tensa que se pelea con lo que sientes, sino como una decantación lenta en la que la espuma de la carencia pierde fuerza y lo que queda es agua clara. Y esa claridad no es la ausencia de emoción, es la emoción depurada de sus residuos de miedo, porque cuando el miedo ya no gobierna, tu cuerpo deja de hablar en un idioma urgente y empieza a emitir una señal que el otro puede recibir sin activar sus defensas. Y en este tramo, aprenderás a reconocer las microseñales que te traicionan aun cuando tu discurso parezca perfecto. La respiración corta que sube al pecho y te quita presencia. El gesto mínimo de la mandíbula que tensa una palabra amable. La mirada que busca comprobar si el otro entendió, en vez de descansar en el saber que tú ya entendiste lo que tienes que ser. Y todo esto no lo haremos con teoría abstracta, sino con pequeñas prácticas encajadas en tu día, para que la coherencia no sea un ritual aislado, sino un modo de estar que te acompaña incluso cuando cierras los ojos. Y cuando ese reseteo se haya asentado, aunque solo sea un poco, habrás cruzado un puente invisible entre la reacción y la causa. Y desde ese lado del río ya no tendrás que producir señales a la fuerza, porque la señal te producirá a ti. Después de ese umbral, se abre el tramo de la inducción de coherencia, la sala donde aprendes a encender en tu pecho una emoción elevada y sostenerla con una respiración que no se apura,
con un pensamiento que no compite, con un cuerpo que se coloca a favor de lo que deseas sin empujar. Y aquí entenderás por fin que la coherencia no es un concepto poético, sino una organización fisiológica real, que alinea patrones eléctricos, ritmos cardíacos y actividad cortical en un dibujo más armónico. Y cuando tu biología adopta ese dibujo, tus palabras dejan de pelear por espacio porque tu campo energético ya se lo ganó. Y en ese momento tu presencia adquiere un peso específico que no depende del volumen con que hablas ni del tiempo que ocupas. Depende de la densidad de lo que sostienes. Y a esa densidad vamos a llegar con prácticas breves, precisas, repetidas lo suficiente para que tu sistema aprenda el camino de regreso, aun cuando el mundo te invite a perderlo. Porque la coherencia que sirve no es la que aparece solo cuando todo está perfecto. Es la que eliges cuando hay ruido, y eliges de nuevo cuando el ego quiere gritar, y vuelves a elegir cuando un recuerdo duele. Y la repetición no será mecánica ni ansiosa. Será una repetición cualitativa que cada vez baja 1 milímetro más profundo, hasta que lo elevado deja de ser una visita y se vuelve hogar. Solo entonces, cuando el reseteo haya despejado el humo y la coherencia haya encendido la lámpara, estaremos listos para aproximarnos a la cámara sellada del acto único, esa intervención de una sola vez que concentra la energía acumulada y la imprime en una experiencia que el cuerpo del otro no archiva como ruido, sino como punto de referencia. Y aquí no habrá improvisación ni trucos vacíos. Habrá una secuencia con un ritmo concreto que inicia con tu respiración, sosteniendo el pulso de la emoción que hayas elegido como timón. Continúa con la evocación de un recuerdo compartido, reescrito químicamente, para dejar de escocer y empezar a sanar. Y culmina con un sello de gratitud anticipada que no se pronuncia en voz alta pero que vibra con la certeza de quien ya no pide permiso para existir en paz. Y la razón por la que se hace una sola vez no es capricho ni advertencia teatral. Es respeto por la fisiología de la huella emocional. Porque lo intenso, cuando es limpio, no necesita repetirse. Y lo repetido desde la ansiedad contamina lo que la primera vez había logrado. Si quieres una imagen que te guíe sin complicarte, piensa que el mapa entero es un túnel en 3 actos que atraviesas con una antorcha encendida. Al entrar despojas la mochila de todo lo que pesa más de la cuenta. Luego proteges el fuego de los vientos que antes lo apagaban. Y al final acercas la llama a una pared fría para grabar sobre piedra una figura que no se borra con la lluvia. Y esa figura no es el recuerdo de un drama ni la forma de una carencia. Es la geometría de una sensación que el cuerpo del otro reconoce como alivio y como deseo al mismo tiempo. Y como el cuerpo siempre busca repetir lo que lo alivia. Ese alivio se convierte en una brújula sutil que comienza a señalarte incluso cuando ninguna palabra esté de por medio. Y es así como una sola experiencia se vuelve suficiente, no porque haya magia, sino porque la biología obedece a sus leyes cuando alguien la invoca con respeto. Para que el mapa no sea solo promesa, sino evidencia, vas a encontrarte a lo largo del camino con hitos de confirmación que no dependen de la conducta del otro, sino de señales internas que te dirán que estás sobre rieles. Y esas señales se sienten como pequeñas limpiezas de aire en medio del día, como si tu pecho recordara respirar sin que tú se lo ordenes, como si tu voz hubiera perdido los bordes afilados y se hubiera vuelto más redonda, como si tu atención durara unos segundos más en aquello que te construye y unos segundos menos en aquello que te raspa. Y tal vez descubras que el recuerdo que antes te encogía, ahora se deja tocar sin resistencia. Que la imagen que antes te drenaba ahora se tiñe con colores nuevos. Y esa reescritura silenciosa es la prueba de que el reseteo y la coherencia están haciendo su trabajo. Y cuando esos hitos se acumulen, aunque la mente pida la prueba externa, tú ya sabrás que lo externo se mueve después. Porque el mapa enseña primero a construir causa y solo luego a observar efectos. En este punto del mapa, conviene que te cuente una historia que te sostenga cuando la impaciencia regrese a pedir resultados. Porque el camino del cuerpo no se acelera con relojes, sino con confianza. Y la historia es la de Marcos, que llegó creyendo que lo único que podía salvarse
Eran las formas educadas de despedirse, y sin embargo, eligió caminar. Desmontó el guión de carencia que lo hacía llegar con la mano extendida. Aprendió a encender coherencia aunque los mensajes no llegaran. Y aceptó que el acto único no se ejecuta para provocar, se ejecuta para sellar. Y cuando lo hizo no hubo fuegos artificiales. Hubo algo más profundo y menos fotografiable. Un cambio de tono en su voz que el otro cuerpo reconoció como hogar. Y desde ahí, sin empujar nada, comenzó un acercamiento tímido, lleno de pausas y de vulnerabilidad real, no el regreso ruidoso que el ego sueña, sino el retorno humano que la memoria agradece. Y por eso la historia de Marcos no es un milagro, sino una consecuencia. Y el mapa que estás recibiendo está diseñado para provocar esa clase de consecuencias. Todo esto, que puede sonar denso, se vuelve ligero cuando lo caminas con ritmo. Por eso este mapa también incluye descansos activos, donde la mente asimila y el cuerpo integra. Y esos descansos no significan detenerte. Significan dejar que lo sembrado eche raíces, en lugar de arrancarlo cada mañana para ver si creció. Y mientras integras, te entrenarás en el arte de sostener el desapego operativo. Ese estado en el que no niegas lo que deseas, pero tampoco lo persigues. Lo eliges en ti y lo sueltas afuera. Y el soltar no es abandono, es madurez. Porque lo que ya estás encendiendo en tu campo no se apaga porque alguien tarde. No se rompe porque alguien dude. No se vuelve menos verdadero porque el mundo pruebe tus bordes. Y ese aprendizaje es central porque el acto único, cuando llegue, se alimenta del desapego, como una vela que necesita oxígeno. Y sin oxígeno se ahoga. Quiero que mires de nuevo el mapa ahora que lo sientes en el cuerpo. Un primer tramo para limpiar la señal. Un segundo tramo para ordenar tu biología en una emoción elevada. Un tercer tramo para imprimir una experiencia que deje huella. Y alrededor de los tres, puentes de integración y ejercicios de estabilidad para que no dependas de nada externo al ejecutar lo que toca. Y si una parte de ti pide más especificidad, déjala que espere. Porque la especificidad es el tesoro que cuido para darte cuando tu sistema esté listo para aprovecharlo. Y te aseguro que lo estarás si caminas conmigo hasta el final. Porque el mapa no está hecho para que lo admires desde lejos, está hecho para que lo uses con los pies. Este es el momento exacto para que te preguntes si estás dispuesta a permitirte una nueva narrativa interna mientras caminas. Porque no cambia el mapa, cambias tú con él. Y al cambiar tú, el mapa deja de ser un dibujo en la pared y se convierte en un territorio que te responde. Y si ahora mismo te sientes en una orilla entre lo que fuiste y lo que estás eligiendo ser, abrázalo. Porque esa orilla es el lugar más fértil. Ahí donde la incertidumbre te pide que elijas entre volver a lo conocido o dar un paso al vacío. Y aquí no te pido salto ciego. Te tiendo el puente que acabas de leer. Y al final del puente está el acto único esperándote como un rito de paso que no te exige nada más que honestidad con tu estado y precisión con tu gesto. Y ahora que el mapa vive en ti como una ruta posible, quiero que nos desplacemos a la siguiente parte donde vas a ver cómo los mitos que rodean al amor y a la reconciliación se deshacen cuando los pones bajo la luz de la ciencia emocional y de la experiencia humana real. Porque solo cuando sueltas la ficción de que convencer y controlar son el camino, puedes adoptar la verdad simple de que transformar tu estado transforma tu historia. Y esa verdad, cuando la miras sin adornos, te da una libertad que asusta y enamora. Y con esa libertad en el pecho podremos derribar, uno a uno, los supuestos que te mantienen repitiendo lo que no funciona para dejar espacio a lo que sí. De modo que en la parte que sigue, mientras desmontamos mitos y levantamos fundamentos, sentirás que el mapa deja de ser promesa y comienza a ser destino. Para que este camino tenga cimientos, y no sea solo una intuición bonita vestida de palabras, tenemos que atravesar el territorio donde los mitos que te han guiado hasta ahora se encuentran cara a cara con lo que realmente ocurre en tu biología emocional. Y no lo haremos desde el orgullo académico, ni desde el desprecio por lo que sientes. Lo haremos como quien enciende una lámpara suave en una habitación
y se da cuenta de que aquello que parecía monstruoso era solo una sombra mal interpretada. Porque el primer mito que necesitas soltar es la idea de que todo se resuelve con más argumentos, con conversaciones infinitas y con explicaciones perfectas. El cuerpo no archiva discursos, el cuerpo archiva experiencias. El cuerpo decide a qué volver en función de cómo se sintió la última vez que estuvo allí. Y cada vez que intentaste arreglarlo todo desde una lógica impecable, pero con el pecho apretado, tu organismo emitía una señal contradictoria que el otro recogía sin saberlo y la guardaba como alerta, de modo que volvías a la mesa de negociación pensando que faltaban razones, cuando lo que faltaba era un estado distinto que respaldara cualquier palabra. Porque en ausencia de ese estado, todo se oye con el filtro de la defensa, y ese filtro, una vez levantado, no escucha lo que dices, escucha lo que vibra detrás de lo que dices. El segundo mito es tan sutil que parece verdad sensata. Creer que para que algo cambie afuera, necesitas repetir lo mismo muchas veces hasta que entre. Cuando una y otra vez la evidencia humana muestra que lo que deja marca no es la cantidad sino la coherencia y la intensidad de una sola vivencia organizada. Y aquí entra la ciencia emocional a ponerle nombre a lo que ya has sentido muchas veces sin saber explicarlo. Porque cuando atravesaste una conversación que te calmó de verdad, o una mirada que te ordenó la respiración, o un abrazo que te deshizo un nudo antiguo, no fue porque duró 3 horas. Fue porque encajó, porque el patrón interno se realineó por unos segundos, y tu sistema nervioso dijo, aquí quiero quedarme. Y ese aquí es el tipo de recuerdo que se reevoca con facilidad, sin esfuerzo, con ganas. Y por eso se repite, mientras que las experiencias tibias o ansiosas, por largas que sean, dejan una huella difusa que el cuerpo olvida o evita. Y esa es la razón de fondo por la que una sola intervención, si está bien diseñada y apoyada por un estado real, pesa más que una docena de intentos pedaleados a contracorriente, no porque exista magia, sino porque la memoria emocional es económica y pragmática. Conserva lo que aporta regulación y sentido, y descarta aquello que exige demasiada energía para sostenerse. El tercer mito, ese que te ha cansado sin que lo notes, es la fantasía de que la otra persona se mueve por lo que piensa sobre ti, como si su mente racional tuviera la llave maestra de la conducta, y por eso ensayas frases, corriges entonaciones, calculas tiempos. Pero el movimiento genuino no nace del comentario perfecto, nace de la reconfiguración del clima interno con el que su cuerpo te percibe. Y aquí conviene mirar sin miedo una pieza esencial de la experiencia humana. La predicción emocional que hace el cerebro segundo a segundo. Tu sistema no espera a que el mundo ocurra para reaccionar. Hace pronósticos rápidos sobre lo que vendrá en función de lo que ya sintió y de la química disponible. De manera que si está acostumbrado a asociarte con tensión, aunque tu discurso sea amable, anticipará tensión y se pondrá en guardia. Y si aprende a asociarte con alivio vivo aunque no hables, anticipará alivio y bajará la guardia. Y en ese bajar, la guardia se abre un pasillo por donde la conexión sincera vuelve a caminar sin tropezar con alarmas. Y ahí ya no ganan los argumentos más ingeniosos. Gana la coherencia silenciosa que le enseñaste a su cuerpo a través del tuyo. Y esa coherencia no se improvisa, se entrena y se activa. Y una vez activa, solo necesita un gesto bien colocado para imprimirse como referencia. Podríamos bautizar todo esto con términos técnicos y decir que estás trabajando con reconsolidación de memoria, con reetiquetado afectivo, con aprendizaje dependiente de estado, con marcadores somáticos que guían elección, y estaríamos diciendo la verdad. Pero lo más honesto es traducirlo a la lengua en la que sientes. Si el recuerdo de ti dejó de doler y empezó a abrigar, si el eco de tu presencia baja la velocidad de su mente en lugar de acelerarla, si el pulso de tu voz en su oído no pide nada y aún así le recuerda lo mejor de sí mismo, entonces su cuerpo va a querer volver no porque lo convenzas, sino porque lo reencuentras consigo. Y eso es irresistible sin necesidad de empujar.
porque nadie huye del lugar donde la respiración se hace más fácil. Y esa es la esencia práctica de todo lo que desmontamos hoy. Que el camino más corto hacia el otro no pasa por la puerta del control, ni por el pasillo de la persuasión tensa. Pasa por el salón luminoso donde tu frecuencia deja de vibrar carencia y empieza a emitir abundancia emocional. Que no es exceso de euforia ni positivismo hueco. Es paz con brillo. Es calma que tiene pulso. Es firmeza que acaricia. Y ese clima, cuando aparece, reordena recuerdos y expectativas en silencio. Ahora entiende esto con el cuerpo, y no solo con la mente. Cuando cambias de estado, cambia la música de fondo con la que el otro te escucha y se escucha. Y como toda música, si está afinada, no necesita volumen para llenar el espacio. Basta con una nota sostenida en el tono correcto para que todo se reacomode alrededor. Y entonces lo que ayer era imposible, hoy se vuelve plausible. No porque el mundo haya sido hipnotizado, sino porque retiraste la hipnosis de la vieja narrativa que te tenía girando sobre el mismo eje. Y allí cae otro mito que se te había pegado a la piel. El de creer que, si no actúo, ahora lo pierdo. Cuando la verdad más poderosa que puedes adoptar es la contraria. Si actúas desde la urgencia, lo pierdes en ti. Y cuando te pierdes en ti, pierdes el norte. Y cuando pierdes el norte, el otro deja de encontrarte aunque esté frente a tus ojos. Porque no se trata de estar disponibles a toda hora. Se trata de estar presentes de verdad cuando estás. Y la presencia real es incompatible con el miedo que empuja. Todo este desmontaje no es un gesto intelectual, es un permiso. Es la autorización que te das para creer en un modo distinto de crear resultados. Y ese modo exige respeto por la secuencia. Primero neutralizas el ruido que te hace hablar alto sin decir nada. Luego enciendes una emoción elevada que te hace decir poco y significarlo todo. Y recién entonces, cuando la tierra está húmeda y la semilla es buena, ejecutas una sola acción que deja huella. Y esa secuencia, vista desde afuera, parece un acto sencillo, pero por dentro es una orquesta afinada. Y lo más hermoso es que una vez que tu sistema aprende el sonido, puede volver a tocarlo. Y cuanto más lo toca, menos esfuerzo necesita para sonar. Y cuanto menos esfuerzo, más natural. Y cuanto más natural, más creíble. Y cuanto más creíble, más profundo el registro en la memoria del otro. Y todo ello sin romper tu dignidad, ni pedirte que seas lo que no eres. Al contrario, devolviéndote a aquello que siempre fuiste cuando no estabas asustada. Si te preguntas qué ocurrirá con los viejos fantasmas que aparecían cada vez que intentabas un acercamiento, la respuesta es que se quedarán sin guión, porque el guión que los alimentaba era tu propia vibración de carencia y de control. Y al retirarla se quedan sin combustible, intentarán aparecer con sus gestos de siempre, pero si tu respiración decide no contratarlos, si tu atención decide no pagarles, se cansarán de golpear puertas que ya no se abren, y en ese cansancio tu libertad crece, y en esa libertad se instala el clima en el que una sola experiencia puede hacer el trabajo de un largo proceso, porque ya no tiene que luchar contra la corriente. Viaja a favor del río que preparaste, y por eso hoy, en esta parte, te pido que elijas creer en la posibilidad de que lo nuevo se vuelva más fuerte que lo antiguo, no por acumulación de intentos, sino por la elegancia de una intervención precisa. Y sé que tal vez una parte de ti murmura que esto es demasiado simple para ser verdad, pero lo simple no es simplista, lo simple es destilado. Es lo que queda cuando retiraste lo que estorbaba, y llegar a lo simple exige coraje. El coraje de soltar el mito de que complicarse es sinónimo de profundidad. Y ya que hemos limpiado el terreno de los mitos más tenaces, y los hemos reemplazado por un entendimiento que te devuelve poder, sin añadir peso, estamos listos para descender a la capa donde ese poder empieza a sentirse en tu piel, y no solo en tus ideas, porque lo que sigue es convertir esta comprensión en una señal concreta que tu cuerpo pueda emitir sin temblar. Y para eso vamos a entrar en el corazón del proceso donde tu estado se convierte en imán, donde tu presencia empieza a significar descanso y atracción a la vez, donde tus gestos dejan de empujar y se vuelven invitaciones sin esfuerzo. Y ahí,
cuando sientas que el aire se pone más claro y que el mundo parece acomodarse medio milímetro, sabrás que estás a un paso de la sala donde se entrena la coherencia viva. Así que ven conmigo a la siguiente parte, porque es el momento de aprender por fin por qué tu estado es el imán silencioso que reordena la historia. Si ya entendiste que los mitos se desvanecen cuando te miras con honestidad y aceptas que no hay argumento que pueda sustituir la experiencia de una presencia ordenada, entonces ha llegado el momento de dejar de pensar en conceptos y empezar a sentir en el cuerpo lo que significa que tu estado sea el imán. Porque cuando digo estado, no hablo de una pose artificial, ni de una sonrisa sostenida a la fuerza. Hablo de la suma invisible de tu respiración, tu tono interno, tu postura, tu ritmo cardíaco y la emoción que eliges sostener aun cuando el mundo no te dé garantías. Y si eso parece etéreo, permíteme anclarlo en lo concreto. Cada vez que inhalas y exhalas con ritmo constante, sin urgencia ni jadeo, estás enviando al sistema la señal de que no hay amenaza. Y cuando no hay amenaza, la mente deja de buscar salidas y el corazón deja de batir como si tuviera que escapar. Y ese sencillo reordenamiento convierte tu presencia en un campo que organiza. Y donde hay organización hay descanso. Y donde hay descanso el cuerpo del otro se permite bajar la guardia y volver a sentir. Y en ese volver a sentir, se abre un corredor que las palabras nunca alcanzan cuando el estado está roto. Por eso repito que no necesitas 1000 acciones. Necesitas una presencia densa. Y la densidad no es peso. La densidad es coherencia. Es la cualidad de aquello que no se deshace con la primera ráfaga de viento. Y tú puedes entrenarla del mismo modo en que un músico afina el oído, o un atleta enseña a sus piernas a recordar el camino aún con fatiga. Ahora, observa cómo se mueve tu biología cuando te colocas del lado de la coherencia en lugar de quedarte atrapada en la inquietud. Porque la inquietud siempre te susurra que hagas algo ya, que digas algo ya, que muevas una pieza ya. Y sin embargo, el movimiento que sirve casi nunca nace de esa voz, nace del silencio que la contiene. Y ese silencio no es resignación ni aislamiento, es la pausa que prepara la nota exacta. Es el instante en que el arco toca la cuerda con la presión justa para que el sonido no chirríe. Es el momento en que eliges que tu respiración marque el compás y tu mente siga la música en lugar de imponerla. Y cuando eso sucede, tu mirada se limpia de súplicas y se llena de certeza suave. Tus hombros descienden sin esfuerzo. Tu mandíbula se abre paso a la voz, con menos filo y más hondura. Y sin que digas nada, el espacio alrededor se reacomoda porque el cuerpo del otro, igual que el tuyo, está hecho para resonar con aquello que le devuelve sentido. Y lo curioso es que en ese estado, ni siquiera deseas impresionar. Porque impresionar es una estrategia del miedo. En coherencia ya no compites, simplemente invitas. Y la invitación funciona porque no exige entrada. Solo abre una puerta y se queda disponible. Y lo disponible, cuando es verdadero, no persigue a nadie y sin embargo convoca. Sé que una parte de ti podría preguntar por qué este enfoque tendría que influir en alguien que parecía inmune a todo lo que intentaste. Y la respuesta está en el modo en que el sistema nervioso aprende. Porque el aprendizaje profundo no ocurre por acumulación de reglas. Ocurre por exposición a experiencias que cambian el pronóstico que el cerebro hace sobre lo que viene. Y si tu presencia ha estado ligada a microtensiones, aunque tu discurso sea cuidadoso, el pronóstico será defensa. Pero si tu presencia empieza a sentirse como un descanso vivo, sin trampas ni demandas ocultas, el pronóstico cambia. Y con él, cambian los microgestos que nadie ve conscientemente, pero que deciden la dirección de la historia. Esas fracciones de segundo, donde el otro elige quedarse un poco más en la conversación. Mirar un segundo más a tus ojos. Responder con un tono medio milímetro más blando. Escribirte algo que antes no se permitía porque el cuerpo no se lo pedía. Y ese medio milímetro repetido es el que abre la puerta por la que pasa lo grande. Y por eso no debes despreciar el trabajo de construir un estado, porque aunque parezca invisible, es la única forma de aparición que no se derrumba cuando la vida aprieta. Piensa ahora en la última vez que alguien te hizo bien con su sola presencia,
y recuerda qué te pasó por dentro. Tal vez no puedas ponerlo en palabras precisas, pero sabes que respiraste distinto, que tus hombros bajaron, que tus pensamientos dejaron de saltar y se acomodaron como piezas que por fin encajan. Y quizás te atreviste a decir algo que llevabas tiempo evitando, o a guardar un silencio que se sintió como abrigo y no como distancia. Eso fue el efecto de un estado que ordenaba lo que tocaba. Eso fue el efecto de un campo que no te pidió nada, y aún así te devolvió a ti. Y si alguna vez te enamoraste de verdad, recuerda que lo que te atrapó no fueron solo rasgos o escenas. Fue la forma en que esa persona te hacía sentir contigo. Y por eso la fórmula que ahora te propongo es más simple y más difícil que todas las recetas que has probado. Simple porque se reduce a entrenar el único lugar donde tienes jurisdicción, que es tu estado. Difícil porque no permite atajos ni máscaras. Te exige honestidad, práctica y la humildad de volver a empezar las veces que haga falta hasta que tu cuerpo aprenda. Y una vez que aprende, la coherencia se enciende con una rapidez que asombra, como si hubieras encontrado un interruptor que siempre estuvo ahí y que solo estaba esperando tu mano firme. Nada de esto te pide que niegues lo que sientes. Al contrario, te pide que lo sientas con inteligencia, que reconozcas el latido exacto de tu ansiedad y la tomes de la mano para llevarla a la respiración, en vez de dejar que ella te arrastre a repetir lo de siempre, porque la ansiedad no es el enemigo, es la alarma que te avisa que estás a un paso de perder el centro, y si la escuchas a tiempo y la rediriges, se convierte en combustible fino para sostener la presencia. Y en esa alquimia íntima ocurre el primer milagro. Dejas de necesitar resultados para sentirte valiosa. Y cuando tu valor ya no depende del otro, tu señal se vuelve limpia. Y cuando tu señal es limpia, una sola acción basta para dejar huella. Y sí, vuelvo a esa frase porque quiero que la inscribas en tu piel. Una sola acción basta cuando nace del estado correcto. Porque no es la acción la que obra, es el estado el que obra a través de la acción. Y por eso tantas estrategias que copias de otros no te sirven, porque intentas el gesto sin el fondo, la forma sin la música, la palabra sin el pulso. Y el cuerpo que la recibe detecta la disonancia y se protege, incluso si a nivel racional le gustaría no hacerlo. Quiero que te permitas una visión distinta del tiempo en este proceso. Porque cuando entrenas estado, cambias tu relación con la prisa. Dejas de esperar que todo ocurra en una línea recta que te confirme a cada paso, y empiezas a comprender que la curva del cambio es más parecida a un arco que tensa antes de soltar, y en esa tensión que ahora no se siente como angustia sino como preparación, reside tu nueva fuerza, porque sabes que estás acumulando, que cada respiración ordenada es un ladrillo, que cada pensamiento reencuadrado es otro, que cada gesto de desapego operativo es otro, y que a su debido tiempo, cuando decidas imprimir la experiencia que cambiará la narrativa, todo ese material silencioso sostendrá la intensidad que necesitas sin que se te rompa el pulso, y así dejas de vivir a merced de señales externas y te vuelves autora de la atmósfera que te rodea. Y cuando alguien entra en esa atmósfera, lo percibe y recuerda. Y cuando recuerda, lo busca. Y cuando lo busca, termina encontrándote sin que tú lo persigas, porque la persecución termina donde empieza el magnetismo. Hay también un punto que debo señalar para que no te sabotees en los minutos decisivos, y es el viejo impulso de medirlo todo con respuestas inmediatas. Porque si después de una interacción serena tú sales a contar segundos, a descifrar mensajes, a interpretar silencios, reinstalas la vibra de escasez que tanto te costó limpiar, y el cuerpo del otro, que ya estaba empezando a confiar, percibe la nube que vuelve y se retrae. Por eso el entrenamiento del estado incluye también el entrenamiento del después, la elegancia de soltar, la disciplina de volver a ti, la decisión de elegir acciones que te expandan en lugar de quedarte orbitando alrededor de lo que hizo o dejó de hacer, porque cada vez que eliges expansión, refuerzas el aprendizaje de tu sistema y escribes 2 veces la misma línea en tu mapa. Yo soy origen, yo soy causa, yo soy hogar. Y lo repites sin palabras, con actos tranquilos que no tienen nada que ver con demostrarle nada a nadie, sino con recordarte a ti quién eres
cuando nadie te mira. Te prometí que este camino no sería una colección de frases bonitas, y por eso voy a preparar el terreno para mostrarte cómo se ve todo esto en la vida real, en una historia que no romantiza el dolor, ni lo esconde bajo glitter. Una historia donde alguien que había agotado su repertorio, decidió dejar de empujar y empezó a ordenar. Y en ese orden, una sola experiencia se volvió suficiente, y esa persona se llama Andrea. Y su viaje no fue lineal ni cinematográfico. Tuvo días de retroceso, momentos de dudas y ganas de volver a lo viejo, pero se sostuvo en la práctica, y cuando ejecutó su acción desde el estado correcto, la memoria del otro no pudo archivarla como un episodio más, y la guardó como un lugar al que volver. Y volvieron, y no porque alguien firmara una promesa, sino porque el cuerpo reconoció hogar. Y eso, al final, es lo único que importa, que cuando tu presencia se vuelve hogar, el resto deja de ser una carrera, y el vínculo deja de ser una negociación, y la vida a tu alrededor respira con más facilidad. Y ahora que ya has sentido con la piel, lo que significa que tu estado sea el imán, que has reconocido tus viejas tentaciones de urgencia, y que has descubierto el valor de la pausa que prepara la nota, quiero que vengas conmigo a la siguiente parte donde vas a ver esta teoría encarnada en un caso real, porque las historias bien contadas son espejos y mapas al mismo tiempo. Y cuando escuches el giro de Andrea, vas a reconocer pedazos de tu viaje, y vas a entender por qué la coherencia no es una moda, sino la diferencia silenciosa entre seguir empujando el mundo con las manos y aprender a atraerlo con tu respiración. Cuando te conté que una sola experiencia, si nace del estado correcto, puede reescribir la manera en que el cuerpo del otro te recuerda, no lo hice para venderte esperanza en frasco pequeño. Lo hice porque lo vi ocurrir de cerca en un proceso que empezó con cansancio y terminó con dignidad expandida. Y esa historia tiene nombre propio, aunque podría tener el tuyo, porque Andrea llegó con la maleta llena de intentos, argumentos medidos, diálogos ensayados, silencios estratégicos y una colección de noches en vela, mirando una pantalla que no devolvía señales. Y sin embargo, detrás de todo ese esfuerzo, su respiración decía otra cosa. Hablaba en el dialecto de la urgencia, en esa música entrecortada que el cuerpo emite cuando teme quedarse sin aire. Y por eso cada gesto bien intencionado se escuchaba como un golpe en la puerta equivocada. No porque sus palabras fueran malas, sino porque la vibración que las sostenía pedía socorro. Y nadie puede sentir deseo de volver a una habitación donde la lámpara parpadea como si estuviera a punto de quemarse. Así que lo primero no fue hacer algo para que él reaccione. Lo primero fue devolverle a Andrea su propio oxígeno. Porque cuando un corazón vuelve a latir sin sobresaltos, el mundo deja de ser una carrera y se parece más a un lugar habitable. Y fue entonces, recién entonces, cuando el mapa dejó de parecer un discurso bonito y se volvió un camino transitado con pies descalzos. No hubo milagros de película ni giros dramáticos con música de fondo. Hubo un lunes gris a las 7 de la mañana, en el que Andrea decidió que no tenía sentido repetir la misma postura de esperar al borde del teléfono, y eligió una silla distinta, literal y simbólicamente. Un asiento junto a la ventana con luz tenue donde cada inhalación duraba lo mismo que cada exhalación, y donde los hombros se acordaron de caer. Y a partir de ese gesto mínimo, apareció un hilo por el que empezó a tirar día tras día. No para que él apareciera como por arte de magia, sino para que su sistema nervioso aprendiera a asociar su propia presencia con descanso. Porque si tú no puedes descansar en ti, el otro no descansará contigo. Y en ese aprendizaje cambió la textura de su voz, el volumen invisible de sus silencios, la manera en que se detenía antes de reaccionar, y volvía a elegir. Porque elegir es un músculo que se atrofia cuando vives a la defensiva. Y Andrea llevaba tiempo viviendo a la defensiva, creyendo que si aflojaba un segundo, lo perdería todo. Sin notar que en ese apretar constante se estaba perdiendo a sí misma. Por eso el primer progreso no se midió en mensajes externos,
Se midió en un reloj interno que dejó de correr como si tuviera un incendio en los talones y empezó a contar latidos con curiosidad. Y a veces se afinaba el oído. Podía escuchar el silencio diciendo, aquí hay espacio. Las marcas de avance fueron tan sutiles que una mente impaciente las habría despreciado. Pero el cuerpo las celebró como quien encuentra agua en medio del desierto. Un día abrió su chat antiguo y en lugar de sentir el pinchazo que siempre la doblaba por la mitad, notó que algo en el pecho se mantenía abierto. Al siguiente, vio una foto compartida con amigos y no cayó al agujero de comparar su valor. Quizás por primera vez en meses, pudo mirar sin desarmarse. Y en esa mirada nueva hubo un detalle imperceptible. Dejó de contar cuánto faltaba para que algo pasara y empezó a notar cuánto estaba pasando dentro de ella. Y ese giro, aunque no conquista titulares, es el que lo cambia todo. Porque cuando cedes el timón a la realidad externa, te conviertes en pasajera de un barco que no sabes hacia dónde va. Pero cuando recuperas el timón, la marea sigue siendo la misma, sí. El viento sopla igual que antes. Pero la dirección ya no la dicta el miedo, la dicta tu mano. Y en la mano de Andrea dejó de temblar la necesidad. Y apareció una intención clara, no alimentada por la ilusión de control, sino por la certeza de que su estado era la única palanca legítima. Recuerdo el día en que Andrea probó por primera vez sostener una emoción elevada sin pedir que nada afuera confirmara su existencia. Eligió gratitud y no la gratis y vacía de postales motivacionales. Eligió esa gratitud densa que se siente en el esternón como una calidez expansiva, y al principio le duró segundos, y luego medio minuto, y después 1 minuto y medio. Y en ese tiempo su mente trataba de escabullirse, intentaba meter la nariz con preguntas de calendario y escenarios hipotéticos, y cada vez ella la tomaba de la mano y la devolvía al pecho, porque la mente no es enemiga, solo está mal acostumbrada a creer que si no agenda, nada existe. Y mientras repetía ese ejercicio sin convertirlo en penitencia, la textura de su mundo empezó a cambiar, no de golpe, sino como cambia la luz a medida que cae la tarde, casi sin darte cuenta hasta que miras el cielo y ya es otro. Y en ese cielo nuevo, un jueves cualquiera, hizo una llamada a una amiga sin llorar por enésima vez. Envió un correo de trabajo con una claridad que antes la abandonaba. Caminó 3 cuadras y notó que su paso tenía un ritmo que no escuchaba desde hacía años. Y aquel día no pasó nada entre ellos, y sin embargo pasó lo esencial, porque su campo se volvió más consistente, su respiración se volvió más fiable, su presencia ya no estaba hipotecada a una respuesta externa. Y solo desde allí tiene sentido hablar de cualquier acto que busque dejar huella en la memoria del otro. No quiero que idealices el proceso. Hubo días en que la vieja ansiedad volvió disfrazada de prudencia. Días en que se preguntó si no sería mejor cerrar ciclos con una última charla cargada de buenas maneras, pero aún atada a la necesidad de saber. Y en esos días no la empujé a ser de hierro, ni la invité a negar lo que ardía. Le pedí que respirara con lo que había, que no confundiera honestidad emocional con desbordamiento, que no confundiera silencio con castigo, que no confundiera límites con castillos inaccesibles. Y entonces, hizo algo que muchas veces no hacemos por miedo a parecer frías. Dejó de explicar su valor, dejó de explicar su proceso, dejó de explicar su calma. Y en ese dejar de explicarse encontró una economía nueva, porque cada explicación que entregaba era una fuga de energía. Y al cerrar esas fugas, su campo comenzó a ahorrar electricidad para el momento preciso. Como una casa que apaga luces innecesarias porque está preparando una cena a la luz de las velas que sí importa, y esa cena aún no había llegado. Pero la cocina estaba caliente. El primer temblor externo no vino de un mensaje desbordado ni de una confesión espectacular. Vino de un gesto ínfimo, un ¿cómo estás?, sin adjuntos. Una frase que meses antes habría desencadenado una avalancha de interpretación, y ahora se recibió como lo que era, un punto apenas, una vibración tímida que tocaba a la puerta. Y aquí estuvo una de las pruebas más delicadas,
porque el ego gritó: ahora, ahora, empuja, pregunta, aclara, define. Pero Andrea se sentó en su silla junto a la ventana, puso la mano sobre el pecho y dejó que su cuerpo decidiera por ella. Respondió con ternura sobria y se retiró del borde, porque no estaba zanjando su valor en ese intercambio, estaba honrando su ritmo, y esa decisión no fue una jugada estratégica, fue la consecuencia de un estado que ya no pedía confirmaciones minuto a minuto, y fue precisamente esa sobriedad la que mantuvo abierto el canal, porque el cuerpo del otro no sintió presión ni deuda ni examen, sintió espacio. Y el espacio es la única invitación que una persona indecisa puede escuchar sin ponerse de nuevo a la defensiva. Pasaron días sin un nuevo contacto y la vieja estructura de ansiedad intentó colarse de puntillas. Pero para entonces, Andrea ya contaba con herramientas que no eran eslóganes, eran prácticas corporales que reencuadraban su fisiología. Respiración en cadencia que bajaba su sistema simpático y encendía la claridad prefrontal. Una microrrutina de escritura breve para convertir pensamientos rumiantes en lenguaje que se puede mirar y soltar. Un anclaje táctil en la muñeca que le recordaba regresar al aquí cuando el «y sí» la arrastraba al futuro. Y esas cosas que parecen pequeñas hicieron el trabajo que ninguna conversación con terceros pudo hacer por ella, le devolvieron agencia, y en esa agencia su cuerpo dejó de necesitar empujar para sentir que vivía. Y cuando una persona deja de empujar, la vida se le acerca por su propio pie. Por eso, una tarde de domingo, sin fanfarrias, sin motivos evidentes, apareció un mensaje más vulnerable que cualquiera de los anteriores. Una pregunta en forma de puente. Estoy pasando por un momento raro. Me hizo bien leerte el otro día. Y ese reconocimiento mínimo no era una rendición, era una apertura. Y una apertura se honra con presencia y con paciencia, no con exigencias. Te cuento esto con detalle porque quiero que lo sientas en cámara lenta y reconozcas la diferencia entre construir desde la falta y construir desde la abundancia. Porque cuando respondes desde la falta lanzas un bocado tras otro para que no se escape el pez. Y cuando respondes desde la abundancia, ofreces agua limpia a quien se acerca, y si no bebe, el agua sigue siendo agua, no se convierte en moneda de cambio. Y Andrea, con el temblor lógico de quien se juega algo querido, eligió el agua, no la moneda, y al elegirla abrió la puerta a un encuentro pequeño, un café sin dramaturgia ni pactos, un espacio donde en vez de pedir explicaciones, alentó pausas, y en vez de buscar pruebas, sostuvo su respiración, y en esa mesa de café, ocurrió algo que era el verdadero objetivo de todo este proceso. No un beso robado al destino ni una firma simbólica de tratados. Ocurrió la reconfiguración del clima. Esa sensación inequívoca de que el aire entre ambos ya no contenía humo ni partículas tóxicas. Que lo que se decía era escuchado sin filtros de combate. Que la mandíbula de él no cargaba con un discurso defensivo. Que los ojos podían sostenerse un segundo más sin miedo a caer por un precipicio. Y ese segundo más es el ladrillo con el que se construyen regresos verdaderos. Lo demás son fuegos de artificio que no sobreviven al viento. Sé lo que estás esperando que diga, que ese fue el momento en el que todo volvió a ser como antes. Pero la verdad es más fina y más poderosa. No volvió a ser como antes. Porque lo de antes contenía las semillas de la fractura. Lo de ahora empezó como un terreno nuevo, y ese terreno se consolidó más adelante, cuando Andrea, después de meses de reseteo y de entrenar coherencia, ejecutó la intervención que venimos preparando desde el principio. Esa experiencia única, limpia, intensa y breve, que no necesita repetirse para dejar impresión. Y aquí voy a cuidar tus ganas de saberlo todo en este instante. Porque la fuerza de esa intervención depende de que llegues con el sistema listo, no con la mente hambrienta. Así que me limito a decirte que ese acto no fue dramático ni teatral, ni invadido por palabras. Fue una secuencia de respiración, emoción elevada, evocación pulida de un recuerdo al que le cambió la química. Y un sello silencioso que no se suplica, se declara desde el cuerpo. Y después, silencio, un silencio vivo. No de castigo,
Y tras ese acto no cayó un rayo del cielo ni el mundo dio vuelta. Pero el curso del río cambió un grado. Y un grado a lo largo de semanas te lleva a otra orilla. Por eso, sin forzar, empezaron a aparecer señales congruentes, mensajes con contenido real, planes que no se pateaban por miedo, la confesión desarmada de «pensé que estaba resuelto por dentro y no lo estaba». Y ahí entendimos ambos que la memoria de él había sido reescrita con una tinta distinta, no la tinta del miedo a perder, sino la tinta de la paz que se recuerda cuando el resto del día hace ruido. No te diré que no hubo retrocesos ni amagos de volver a viejos patrones, los hubo. Siempre los hay cuando lo humano se encuentra con su propia fragilidad. Pero la diferencia es que ahora Andrea ya no vivía a merced de esos vaivenes. Y cuando el péndulo hacía el ademán de irse al extremo, su estado actuaba como amortiguador, y en la amortiguación está el arte de sostener. Y al sostener, lo que era frágil dejó de partirse con cada golpe. Y en esa consolidación silenciosa se manifestó algo que no se compra ni se impone. Respeto. Ese mirar al otro y reconocer que está frente a alguien que no se deshace, que no juega, que no manipula, que no mendiga. Y paradójicamente, ese respeto fue el fertilizante más potente para que el deseo prendiera desde un lugar maduro. Y si te preguntas qué quedó del acto único, quedó lo que tenía que quedar. Una cicatriz luminosa en la memoria de ambos que decía, aquí pasó algo verdadero y no tenemos que repetirlo para recordar que existe. Y con esa cicatriz como guía, siguieron caminando, sin solemnidad, con alegría sobria, con conversaciones honestas y silencios que ya no pesaban. Tal vez sientas dentro de ti la impaciencia amable de quien quiere tomar su turno, y la tendrás. Y te haré un favor si te digo que ese turno no empieza en la repetición exacta de lo que hizo Andrea. Empieza en tu asiento junto a la ventana, sea cual sea tu ventana. Empieza en tu respiración que deja de pedir y decide ofrecerse. Empieza en tu manera de hablarte cuando el mundo no coopera. Empieza en tu disciplina de regresar al cuerpo cuando la mente quiere negociar tu paz por una promesa de corto plazo. Y a medida que hagas eso, el mapa que te mostré dejará de ser ajeno y se volverá tu idioma. Y cuando tu idioma sea coherencia, la intervención que aprenderás más adelante, en este mismo recorrido será una consecuencia natural, no un truco que recitas. Y sí, llegarás a ese punto si permaneces, porque nada de lo que te pido es imposible, solo es distinto a lo que te enseñaron. Y cuando algo es distinto cuesta al principio, pero luego se vuelve segunda naturaleza. Y ese luego está mucho más cerca de lo que crees cuando tus prácticas son sencillas y constantes, no perfectas, constantes. Y como toda historia que de verdad sirve es un espejo más que una postal, quiero que te lleves de Andrea no un altar, sino una pregunta. ¿Estás dispuesta a ser el lugar donde alguien respira mejor, incluso cuando no te está mirando? Porque si la respuesta es sí, ya empezaste. Y si la respuesta todavía no está clara, quédate, porque la claridad llega cuando el cuerpo prueba lo que la mente aún duda. Y eso es exactamente lo que haremos a partir de ahora. Convertir esta comprensión en pasos sencillos que desmontan la carencia disimulada que tanto ruido te hace. Porque la siguiente parte es la puerta donde aprendes a romper el ciclo de escasez emocional que contamina tu señal sin que lo notes. Una limpieza fina que no te quita intensidad, te la devuelve ordenada, de modo que cuando avance un poco más este camino y te entregue la arquitectura íntima de la intervención única, tengas un lienzo limpio donde pintar sin que los colores se mezclen por accidente, y por eso, con el pulso ya un poco más lento y la mirada menos tensa, ven conmigo a la parte que sigue, donde vas a aprender a despejar el humo antes de encender la luz. Si has llegado hasta aquí, es porque algo dentro de ti ya se está moviendo en la dirección correcta. Porque no te quedarías escuchando si no reconocieras en tu pecho esa mezcla de calma y fuerzas que anuncian que tu historia puede escribirse desde otro sitio. Y justo por eso quiero que cierres este episodio con un compromiso sencillo y poderoso a la vez.
el de no volver a elegir la prisa por encima de la precisión, el de honrar cada respiración que hoy ordenaste y convertirla en el puente hacia lo que viene. Porque lo que viene no es más ruido, es el refinamiento de tu presencia. Es la arquitectura íntima que convierte tu estado en un imán silencioso y tu silencio en un lenguaje que el otro entiende, aun cuando no tenga palabras. Y ese siguiente paso lo vamos a caminar juntos aquí, en esta misma casa. Por eso te pido que te quedes cerca, que te quedes dentro, que te quedes atenta, porque voy a darte lo que casi nadie entrega completo. El guión aplicable, el cuándo exacto, el cómo delicado, el sello que no se improvisa, la forma de sostenerlo sin convertirlo en ansiedad, la manera de cerrar cada práctica sin sabotearla con la impaciencia de medir resultados, minuto a minuto. Y quiero que lo recibas en primera fila, sin perderte una sola pieza, con la certeza de que estás construyendo un lugar al que vale la pena volver. Suscríbete ahora mismo y activa las notificaciones como quien enciende una luz a la hora precisa del amanecer. No para coleccionar videos, sino para asegurarte de que el siguiente tramo te encuentre con el cuerpo preparado y el corazón disponible, porque la continuidad es la condición de lo profundo y aquí vamos a trabajar en profundidad. Y si este contenido te abrió espacio en el pecho, si te devolvió 1 milímetro de dignidad serena, o te regaló la imagen de una nueva forma de amar, deja tu comentario contándome en qué parte te reconociste, porque tu experiencia no solo te afirma a ti, también se convierte en mapa para alguien que ahora mismo necesita una señal para no rendirse. Y si conoces a esa persona, compárteselo sin dramatismos, como quien extiende un vaso de agua limpia en medio del calor, porque quizá ese gesto discreto sea el comienzo de su regreso a sí misma. Guarda este video como ancla para los días en que el ruido vuelva a tocar la puerta. Vuelve a él cuando el pulso se acelere. Vuelve a él cuando sientas que el viejo guión quiere arrastrarte de nuevo. Vuelve para recordar que no estás sola, que no necesitas empujar el mundo para ser escuchada, que no necesitas explicarte para ser valiosa, que no necesitas rogar para ser elegida, y que una sola experiencia nacida del estado correcto puede hacer el trabajo de un río entero si la sellas con la emoción adecuada. Y ese sello, lo repito porque quiero que lo memorice tu piel, te lo voy a entregar aquí, en los próximos pasos, con la precisión que convierte lo extraordinario en algo practicable, con la delicadeza que honra lo humano y con la convicción de que tu historia merece ser contada sin gritos y sin atajos. Así que suscríbete ahora, activa la campana y quédate, porque en el próximo episodio vamos a encender el ritual de preparación que despeja el humo antes de encender la luz, y vamos a entrar, paso a paso, en la sala donde tu presencia se convierte en hogar. Y cuando eso pase, no necesitarás correr detrás de nada, porque lo que es tuyo sabrá encontrarte, y lo hará con la naturalidad de quien reconoce el lugar al que pertenece. Y tú, con la serenidad de quien se eligió primero, sabrás abrir la puerta sin perderte en el intento.